La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y me acompaña el hermano Juan Berganzo. Que el Señor los bendiga. Amén. Mis queridos hermanos, tenemos un obsequio para ustedes en esta hermosa mañana. El programa va de 1 hora hoy. Y hoy continuamos con la cuarta parte del tema Las fiestas y el nuevo pacto, donde vamos a estar presentando los que los pioneros pensaban y enseñaban de acuerdo a este punto. Pero antes de entrar en tema, vamos a pedirle a Juan que nos lleve al trono de la gracia. Y mis queridos hermanos, les doy las gracias por las oraciones, porque ese mismo día, antes de que terminara el programa, ya Juan no tenía el dolor de espalda por el nervio ciático. Así que vamos a pedirle a Juan que nos lleve al trono de la gracia y empezamos con la autoridad divina. Amantísimo Padre que mora en el lugar santísimo, en el santuario celestial, en esta hora, Padre, queremos darte toda la honra y toda la gloria, Señor. Sí, Padre. Padre, pedimos de una manera poderosa, Señor, que tú abras los oídos espirituales de cada oyente en esta mañana, Padre amado, Sí, Padre. que puedan recibir este manjar de bendición poderosa en sus vidas, Señor, y también en la nuestra, Señor. Amén. Un programa, Padre, sumamente importante para el pueblo de Dios en esta mañana, pidiéndote que tú seas dirigiéndolo, Señor, que tu Espíritu Santo, el Espíritu de tu Hijo amado, Señor, sea dirigiendo este tema en esta mañana. Amén. Que cada cosa que hablemos aquí sea para honra y gloria tuya, Padre. Sí, Padre. Estas bendiciones te las imploramos en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban un caluroso saludo de parte de este ministerio en esta mañana. Los versículos de introducción en esta mañana nos vienen del profeta Oseas y de la epístola a los Colosenses. Oseas capítulo 2:11 dice: y haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus sábados, y todas sus festividades. Y Colosense capítulo 2 versículos 16 y 17, donde dice la palabra de Dios: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta o de luna nueva o de sábados, versículo 17, que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. En el programa pasado demostramos cómo existe una gran diferencia entre los judíos que estaban bajo la ley de Moisés, un sistema de tipos y sombras, y los cristianos que están bajo los beneficios del nuevo pacto, cumplimiento de la promesa hecha al patriarca Abraham y confirmada por Dios con un juramento antes que existiese un israelita, y 430 años antes de que se le diese la ley a Moisés. En Cristo fueron benditas todas las naciones del mundo. Amén. Y como a un pacto ratificado no se le puede añadir, no se le podía aplicar a los cristianos el sistema de tipos y sombras que habían sido dados a los hebreos y que encontraron su fin en Cristo. En el programa de hoy vamos a demostrar que los pioneros adventistas nunca enseñaron a guardar las fiestas judías y cómo aplicaron las palabras de Pablo en Colosenses 2, 16 y 17 y en el cumplimiento de Oseas 2:11, versículos de introducción, donde Dios profetizó que acabaría con sus festividades.
Padre Santo, ayúdanos en esta mañana a presentar este tema con claridad de pensamiento. Amén. Para que los radioescuchas puedan digerir tu preciosa verdad. Bien, y vamos a comenzar con unas citas de Elena White para sentar algunas bases, mostrando que ella no cambia al igual que Dios no cambia. Ella dijo, lo que he escrito es lo que el Señor me ha pedido que escriba. No he recibido instrucciones para cambiar lo que he enviado. La línea recta de la verdad presentada a mí cuando era más que una joven es tan claramente como es presentada ahora. Y esto se encuentra en Review and Herald, 26 de enero del 1905, traducido del inglés. Eso es así, mis queridos hermanos. Noten esa fecha, 1905. También ella dijo... Pero aunque la larga serie de eventos se extiende a través de tantos siglos y de vez en cuando se desarrollan nuevas e importantes verdades, lo que era verdad en el principio es todavía la verdad. La luz creciente del día presente no contradice ni anula la luz opaca del pasado. Amén. Señales de los tiempos, agosto del 1913. Y esta cita también fue traducida del inglés. Ella no se contradice como algunos presentan hoy al decir que ella dijo que había que guardar las fiestas. Los pioneros no enseñaron tal cosa y ella no estaba en desacuerdo con ellos. Hablaban de una misma cosa. Hablando acerca de su esposo, ella dijo, Dios ha permitido que la preciosa luz de la verdad brille sobre su palabra e ilumine la mente de mi esposo. Él puede reflejar los rayos de luz de la presencia de Jesús a los demás por su predicación y sus escritos. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 502, párrafo 2. Del 1875. Esta cita también fue traducida del inglés. Jaime hacía su preciosa labor, no solo desde el púlpito, sino también desde la imprenta, al igual que otros pioneros. En Apocalipsis 14:13 dice, y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Esto es presentado justamente después de exponer el mensaje de los 3 ángeles. Aquí no estaba hablando de espiritismo, sino de una verdad que hoy muchos no quieren aceptar y de la cual se han estado separando cada vez más. Elena explica el contexto de este versículo claramente. Sí, mis hermanos. Ella dijo, Dios me ha dado luz con respecto a nuestras publicaciones periódicas. ¿Cuál es esa? Dijo que los muertos deberían hablar. ¿Cómo? Sus obras les seguirán. Debemos repetir las palabras de los pioneros en nuestro trabajo, que sabían lo que cuesta buscar por la verdad como por tesoro escondido, y quienes trabajaron para sentar el fundamento de nuestra obra. Avanzaron paso a paso bajo la influencia del Espíritu de Dios. Uno por uno, estos pioneros pasaron al descanso. La obra que me fue dada permítase que todo lo que estos hombres escribieron en el pasado sea reproducido. Amén. Y esto se encuentra en Review and Herald, 25 de mayo del 1905, también traducida del inglés. Pero tristemente, hoy quiere repetir lo que dicen los mesiánicos y se oponen a lo que predicaron y publicaron nuestros pioneros. De esta manera, sin saberlo, se salen del mensaje adventista y terminan combatiendo al adventismo. Muchos de los que han aceptado la verdad no trinitaria del Padre y del Hijo no comprenden que muchas de las citas que usan para defender esta verdad se aplican también al no guardar las fiestas, no porque no sean importantes, ni por la cuantiosa información que en tipos y sombras contienen, ni por la valiosa aportación que dan al pueblo de Dios en el aspecto profético,
sino porque el cristiano no está atado al sistema de tipos y sombras, mis hermanos. Recibimos todos sus beneficios, pero en el contexto de la verdad, que es Cristo. Amén. Cristo dirigió a los pioneros adventistas en su búsqueda de la verdad revelada en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, es indispensable que nos mantengamos en la fe de los pioneros adventistas, la iglesia de Filadelfia. Amén. ¿Por qué es esto tan importante? Bueno, eso lo podemos llegar a comprender en lo que presenta Elena White en la siguiente cita. Ella dice: tras el paso del tiempo, en 1844, buscamos la verdad como por tesoro escondido. Me reuní con los hermanos y estudiamos y oramos con fervor. A menudo permanecíamos juntos hasta tarde en la noche y a veces a través de toda la noche, orando por luz y estudiando la palabra. Una y otra vez, estos hermanos se reunieron para estudiar la Biblia, para que pudieran entender su significado y pudieran estar preparados para enseñarla con poder. Cuando llegaban a un punto en su estudio donde decían: no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor venía sobre mí, era llevada en visión y una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando se me daba, con instrucciones sobre cómo deberíamos llevar a cabo la obra y enseñar de manera efectiva. Así la luz dada nos ayudaría para entender las Escrituras con respecto a Cristo, su misión y su sacerdocio. Review and Herald, 25 de mayo del 1905. Esta cita también fue traducida del inglés. Los pioneros fueron educados por el Espíritu de Cristo. El tratar hoy de echar por tierra lo que ellos enseñaron es un ataque directo a Cristo mismo, quien es el camino, la verdad y la vida. Amén. Repasemos ahora lo que ellos publicaron en cuanto a las fiestas judías. Por ejemplo, Uriah Smith enseñó lo siguiente: los días de fiesta, lunas nuevas y sábados ceremoniales, como sombras, iban a cesar en la cruz. Dios declaró que Él los quitaría. Uriah Smith, el Instituto Bíblico, página 139, traducido de la cita en inglés. En esta cita, Uriah Smith está citando precisamente a Oseas, capítulo 2, versículo 11, lo que fue uno de los versículos de introducción en esta mañana, donde Dios profetizó que tendrían su fin. Después de la muerte de Cristo en la cruz, su perpetuidad sería solo en el contexto de la verdad, pues la luz del mundo disipó las sombras. Gloria sea a nuestro Dios. Amén. Elliot Joseph Wagner, otro de los pioneros, dijo lo siguiente: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o respecto a días de fiesta o de luna nueva o de sábados, que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Aquí tenemos días de fiesta, lunas nuevas y los sábados, que son sombras de las cosas en la obra de Cristo. Esto demuestra que Pablo hace referencia a las ordenanzas ceremoniales que fueron introducidas después de la caída y la promesa del Mesías. El capítulo 23 de Levítico contiene un registro del tiempo asignado de estos sábados. Se notará que todos están conectados con las comidas y bebidas y, además, que son enteramente distintos del sábado del Señor. En el sábado del Señor, el séptimo día de la semana, no hay sombras que prefiguren a Cristo, porque fue dado en el Edén cuando el hombre fue creado primero y cuando no había necesidad de un sacrificio. En el texto en Colosenses, Pablo no hace la más mínima referencia al sábado del Señor. En el versículo anterior, él ha declarado que la ley de tipos y sombras había sido clavada en la cruz. Puesto que consistió solamente en las sombras, necesariamente cesó cuando la sustancia llegó. Y por lo tanto, Pablo dice que nadie necesita ser juzgado por el cumplimiento o incumplimiento de sus disposiciones. Esto lo dijo
E.J. Wagner, Señales de los Tiempos, 17 de febrero del 1887, en las páginas 103, párrafos 22 y 23. También traducido del inglés. Más claro, no canta el gallo. Amén. Otro pionero, John Nevins Andrews, dijo: las fiestas, las lunas nuevas y sábados anuales fueron restauradas cuando los hebreos volvieron del cautiverio, y con algunas interrupciones se mantuvieron hasta la destrucción final de su ciudad y nación por los romanos. Pero así la providencia de Dios había tachado de existencia estas fiestas judías. El sistema conjunto típico fue abolido, habiendo alcanzado el comienzo de su antitipo cuando expiró nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Siendo que el manuscrito de ordenanzas fue así abolido, nadie debe ser juzgado con respecto a sus comidas o bebidas, o días de fiesta o lunas nuevas o sábados, que son la sombra de lo porvenir, pero el cuerpo es de Cristo. Pero el sábado del Señor no formó parte de ese manuscrito de ordenanzas, pues fue instituido antes que el pecado hubiera entrado en el mundo y en consecuencia antes de que hubiera alguna sombra de la redención. Fue escrito por el dedo de Dios, no en medio de tipos y sombras, sino en el seno de la ley moral. Y el día siguiente a aquel en que los sábados en tipos fueron clavados a la cruz, el mandamiento del sábado de la ley moral es reconocido expresamente. Por otra parte, cuando las festividades judías se extinguieron completamente con la destrucción final de Jerusalén, aún entonces fue el sábado de Jehová traído a la mente de su pueblo. J.N. Andrews, Historia del Sábado, capítulo 7, traducido del inglés. Sí, señor. En ese mismo capítulo, él continúa diciendo lo siguiente: cuando la ley ceremonial fue clavada en la cruz, todas las festividades judías dejaron de existir, mis hermanos. Óiganlo bien claro, dejaron de existir, porque fueron ordenadas por ella. Pero la derogación de esa ley solo podía quitar los ritos que había anexado al sábado, dejando la institución original, precisamente como vino al principio de parte de su autor. Amén. J.N. Andrews, Historia del Sábado, capítulo 7. Eso es cónsono con lo que los pioneros presentaron al respecto. Jaime White escribió lo siguiente: cuando Jesús fue clavado en la cruz, fue abolido el manuscrito de ordenanzas. Que todos recuerden que San Pablo ha establecido para siempre este punto en Colosenses 2:14. En la tercera hora del día, o 9 a.m., Jesús fue clavado en su cruz. Y en esa misma hora, lo que había de ser abolido en la crucifixión, entonces murió. Jaime White, La Verdad Presente, agosto del 1849, la página 17, el párrafo 4, también traducido del inglés. Usted tiene que tomar una seria decisión: o se va con las sombras de los mesiánicos o permanece en la fe de los pioneros. No puede hacer dos cosas. Lo que no pueden hacer es tener un pie aquí y otro allá. No pueden mantener esa inconsistencia, pues nuestros pioneros fueron muy claros al respecto, como aquí presenta Jaime White cuando dice: finalmente, el hecho de que los primeros cristianos estaban preocupados por los que estaban enseñando que tenían que observar la ley de Moisés para ser salvos, muestra lo que era el tema de Pablo y que él no se refería al sábado, sino a las sombras de la ley de Moisés, que comenzaban a llegar a su cuerpo cuando el nuevo pacto fue introducido por la muerte del Mesías. Jaime White, La Verdad Presente, agosto del 1849, página 11, párrafo 4. También esta cita es traducida del inglés. En ese mismo artículo, él escribió:
El hecho de que algunos estaban enseñando estas costumbres judías a la iglesia cristiana y juzgándolos con respecto a ellas, impulsó al apóstol a escribir como lo ha hecho a los Gálatas, Romanos y Colosenses sobre este tema. Jaime White, La Verdad Presente, agosto del 1849, página 9, párrafo 13. Y ahí mismo continúa diciendo, los cristianos en Roma estaban obrando bajo pruebas similares a las otras iglesias. Algunos de ellos fueron aferrándose a las costumbres judías de comer y días de fiesta. Otros se opusieron a estas costumbres. La mayor prueba de Pablo con ellos era el juzgarse unos a otros y el hacer de estas cosas una prueba de camaradería cristiana. Jaime White, La Verdad Presente, julio del 1849, página 8, párrafo 6, traducido del inglés. No había sombra de variación en lo que presentaban los pioneros. Sí, señor. Porque habían sido enseñados por Dios. Ahí mismo él sigue diciendo, el sábado del Señor nuestro Dios fue instituido en la creación antes de la caída, cuando la tierra y el hombre eran santos y el Edén florecía en la tierra. La convocatoria de los sábados de los judíos fueron dados en el monte Sinaí más de 2500 años después y eran una porción del manuscrito de ordenanzas de la ley de Moisés que fue clavada en la cruz en la muerte del Mesías. Esto lo dice Jaime White, La Verdad Presente, agosto del 1849. Página 9, párrafo 2, también traducido del inglés. Y Jaime continúa diciendo lo siguiente. El primer pacto que tenía ordenanzas de servicio divino y un santuario terrenal fue una sombra del pacto segundo y mejor. La ley era la sombra y el evangelio es el cuerpo que emite la sombra. Y como todas las sombras alcanzan a su cuerpo y no más lejos, está muy claro que los sacrificios y ofrendas, nuevas lunas, fiesta días y sábados de la ley judía cesaron cuando el precioso cuerpo y la sangre del Cordero de Dios fue sacrificado en la cruz. Esto es lo que Pablo llama clavado a su cruz. Jaime White, La Verdad Presente, agosto de 1849, página 9, párrafo 5, traducido del inglés. Los pioneros adventistas comprendían esta gran verdad, mis hermanos. Estaban en la verdad y vivían la verdad. Ellos no estaban atados a tipos y sombras, aunque las podían explicar a la cabalidad. Y ese es el deber del cristiano. Este es el beneficio que reciben al aplicar lo que simbolizaban. Eso es así. Algunos preguntan, ¿a quién le vamos a creer? ¿A los escritores bíblicos o a los pioneros adventistas? Como si ellos se contradijeran. Y continúan diciendo, porque Malaquías dijo esto o lo otro. Y lo que sucede es que no comprenden que los que estaban bajo el sistema de tipos y sombras miraban hacia el futuro, mientras estaban bajo las ordenanzas del libro de la ley. Pero los que están bajo el nuevo pacto, recibiendo los beneficios de la verdad, miran hacia el pasado, pero viéndolo en el contexto de la verdad, no del símbolo. De esta manera existe una aparente contradicción, aunque realmente no la hay, como bien presenta Jaime White en esta próxima cita. El profeta Malaquías, describiendo el día ardiente y dirigiéndose a aquellos a quien el profeta Elías sería enviado antes de la llegada del día grande y terrible del Señor, dice: recuerda la ley de Moisés, mi siervo, lo que le encargué a él en Horeb para todo Israel, etc. Véase Malaquías, capítulo 4, versículos 1 al 4. De estas escrituras vemos que no solo nos dirigimos a la ley de Moisés, sino que un mandamiento positivo se coloca sobre nosotros para recordarlo.
no para guardarlo, pues sus ordenanzas fueron clavadas en la cruz. Pero sus tipos y sombras, como San Pablo ha enseñado, eran figuras de lo verdadero. Fueron una verdadera representación de los bienes venideros relacionados con la ministración de Cristo en el santuario celestial. Por lo tanto, son nuestra única positiva y segura guía contenida en los oráculos de la verdad, para llevarnos a un entendimiento correcto de la obra de Cristo en el verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Gloria a Dios. Jaime White, La Verdad Presente, diciembre del 1849, página 42, párrafo 4, traducido del inglés. El mensaje de los pioneros era el mismo y Elena estaba de acuerdo con ellos porque trabajaron para que esto fuera así, bajo la dirección del Espíritu de Cristo. Ella no habló en contra de esto, sino que entendía que esto era así. Hablando con relación a lo que enfrentó la iglesia primitiva, ella dice lo siguiente: en los días de los apóstoles, las herejías más tontas se presentaron como verdad. La historia ha sido y será repetida. Siempre habrá quienes, aunque al parecer son concienzudos, tratan de agarrar la sombra, prefiriéndola a la sustancia. Toman el error en lugar de la verdad, porque el error está vestido de una ropa nueva, que piensan que cubre algo maravilloso, pero permitan que la cubierta sea quitada y la nada aparece. Elena White, Review and Herald, 5 de febrero 1901, traducido del inglés. Las trampas que le han dado cierto éxito al enemigo las continuará utilizando hasta que cierre el tiempo de gracia. Él usa carnada que haya sido efectiva y ésta la seguirá usando hasta el fin, pues aún hoy le da resultado. Tristemente, mis queridos hermanos, Qué pena. Los que promueven las fiestas en su confusión tratan de hacer distinción entre la ley ceremonial versus la ley de Moisés, los sacrificios y ofrendas versus los días de fiesta, lunas nuevas y sábados, los tipos y sombras versus las fiestas solemnes. No quieren aceptar que las fiestas eran parte del sistema de tipos y sombras. Algunos van al extremo de decir que las fiestas solemnes eran parte de la ley moral, como si estuviesen escritas en las tablas de piedra. Esto es totalmente antibíblico, pero veamos la información importante que Elena White presenta en la siguiente cita. Estos tipos se cumplieron, no solo en cuanto al evento, pero en cuanto al tiempo. Ahí usted puede entender que no puede divorciar los sacrificios de las fiestas. Continúa la cita. En el día 14 del primer mes judío, el mismo día y el mes en que por 15 largos siglos se había matado el Cordero Pascual, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, instituyó la fiesta que conmemoraría su muerte como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa misma noche fue trasladado por manos de inicuos para ser crucificado y muerto. Como el antitipo de la gavilla mecida, nuestro Señor fue levantado de los muertos al tercer día, las primicias de los que dormían. Primera de Corintios 15:20 es citado. Continúa la cita. Una muestra de todos los justos resucitados, cuyo cuerpo vil será cambiado y transformado por su cuerpo glorioso. Filipenses 3:21 es citado. Elena White, Conflicto de los Siglos del 1888, la página 399, párrafo 2. También esta cita es traducida del inglés porque no queremos trucos. Aquí podemos ver que los pioneros comprendían que las fiestas solemnes eran parte del sistema de tipos y sombras, como claramente presentó Elena White
y el apóstol Pablo, no solo los sacrificios. Amén. Esto es algo que se ve a través de sus escritos, como en esta siguiente cita, que dice lo siguiente: los judíos se habían jactado de sus servicios divinamente asignados y llegaron a la conclusión que como Dios una vez especificará la forma hebrea de la adoración, debía ser imposible que Él nunca autorizara un cambio en cualquiera de sus especificaciones. Decidieron que el cristianismo se debía conectar con las ceremonias y las leyes judías. Ellos eran lentos para discernir el fin de aquello que había sido abolido por la muerte de Cristo y a percibir que todas sus ofrendas sacrificiales habían sido prefiguradas la muerte del Hijo de Dios, en que el tipo se había encontrado con su antitipo, haciendo sin valor las divinamente asignadas ceremonias y sacrificios de la religión judía. Próximo párrafo. Dice: Pablo se había enorgullecido sobre su rigor fariseo, pero después de la revelación de Cristo a él en el camino de Damasco, la misión del Salvador y su trabajo en la conversación de los gentiles era claro a su mente, y había comprendido plenamente la diferencia entre una fe viva y un formalismo muerto. Pablo todavía afirmaba ser uno de los hijos de Abraham y guardó los 10 mandamientos en la letra y en el espíritu, tan fielmente como lo había hecho nunca antes de su conversión al cristianismo. Pero él sabía que las ceremonias típicas debían cesar pronto, en conjunto, ya que lo que representaban en sombra había llegado a pasar, y la luz del evangelio estaba derramando su gloria sobre la religión judía, dando un nuevo significado a sus antiguos ritos. Elena White, Bosquejos de la vida de Pablo, páginas 64, párrafo 2, páginas 65, párrafo 1, traducido del inglés. Más claro no canta el gallo. Eso es así, mis queridos hermanos. Pongan estas citas con las otras para entonces ver si la armonía la pueden tener, porque ella está hablando muy claro en estas citas. Sí, señor. Veamos algunas citas más para que podamos entender que ella siempre comprendió y enseñó esto, sin apartarse a la derecha o a la izquierda. Lo que nos debería hacer entender que cuando Elena White escribió acerca de celebrar fiestas al Señor, lo hizo bajo otro contexto y no implicaba guardar las fiestas solemnes en sus fechas, como lo hacen hasta el mismo día de hoy, como lo hacen los judíos y los mesiánicos. Ella no se estaba contradiciendo ni tenía Alzheimer cuando escribió. Miren lo que dijo aquí. Los judíos siempre se habían jactado de sus servicios divinamente asignados, y muchos de los que se habían convertido a la fe de Cristo todavía sentían que, siendo que Dios había esbozado una vez claramente la manera hebrea de culto, era improbable que alguna vez iba a autorizar un cambio en cualquiera de sus especificaciones. Aquí ya está repitiendo lo que dijo en el otro libro. Insistieron en que las leyes judías y las ceremonias debían ser incorporadas a los ritos de la religión cristiana. Fueron tardos en discernir que todas las ofrendas sacrificiales habían, sino prefigurado la muerte del Hijo de Dios, en el cual el tipo se encontraba con el antitipo. Y después de eso, los ritos y ceremonias de la dispensación mosaica ya no eran vinculantes. Elena White, Hechos de los Apóstoles, página 189, párrafo 3, traducido del libro en inglés. Ahí vemos que fue consona con lo que ella y los pioneros enseñaron. Gloria sea nuestro Dios. Amén. Elena no cambió de parecer. Sus escritos armonizaban, como la Biblia armoniza. Las malas interpretaciones de los hombres son las que crean una supuesta contradicción. Ella siempre enseñó lo mismo, como vemos en las siguientes citas. Dice: Cristo es la sustancia o cuerpo
que proyecta su sombra en las dispensaciones anteriores. Cuando Cristo murió, la sombra cesó. En la muerte de Cristo, el sistema de tipos fue eliminado, pero la ley de Dios, cuya violación hizo necesario el plan de salvación, fue magnificada y hecha honorable. Amén. Elena de White, El eco de la Biblia, 15 de julio del 1893, traducida del inglés. Noten la fecha de esta cita. Ella estaba ya viejita, pero su mente estuvo clara hasta que bajó al descanso. Vean esta otra cita. Mientras que la muerte del Salvador puso fin a la ley de tipos y sombras, ni en lo más mínimo le quita la obligación de la ley moral. Escuchen bien, la ley moral. Elena de White, Patriarcas y Profetas, páginas 363 y páginas 365, traducido del inglés. Recuerden que el ala protestante, para no guardar el santo sábado semanal del cuarto mandamiento, enseña que fue abolido con las demás fiestas y sábados anuales. Tristemente. Por lo tanto, los pioneros siempre hicieron esta distinción entre lo que fue escrito por Dios en tablas de piedra, simbolizando la inmutabilidad y la eternidad de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, versus las leyes y ordenanzas que Dios dictó a Moisés y que Moisés redactó en un rollo y colocó al lado del arca del pacto. Mis queridos hermanos, por esta razón se conocen también como la ley de Moisés, no porque él se las inventó o porque él fue el autor, sino porque él redactó lo que recibió de Dios. Los 10 mandamientos eran 10 promesas que Dios cumpliría en sus hijos, mientras que el sistema de sombras y tipos señalaba al que lograría esto en los hijos de Dios, que es a saber, Cristo Jesús, el Señor nuestro, el único que puede guardarnos sin caída, como presenta claramente Judas, versículo 24. La sierva del Señor no varió en su enseñanza. Ella sigue diciendo lo mismo por medio de sus escritos, aunque pasó al descanso. Sus obras con ella siguen. Y ella dice, las ceremonias conectadas con los servicios del templo, prefigurando a Cristo en tipos y sombras, fueron quitadas en el momento de la crucifixión, porque en la cruz el tipo se encontró con el antitipo en la muerte de la verdadera y perfecta ofrenda, el Cordero de Dios. Manuscrito 72 del 1901. Elena White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1115, párrafo 21, traducido del inglés. Elena nunca divorció los sacrificios de la fiesta o los sábados ceremoniales, como tampoco lo hizo Pablo ni Cristo. Como dice la siguiente cita, el Señor Jesús era el fundamento de toda la economía judía. Sus imponentes servicios eran de nombramiento divino. Fueron diseñados para enseñar a las personas que en el momento asignado, noten, aquí se refiere a la fiesta, uno vendría a quien señalaban las ceremonias, pero los judíos habían exaltado las formas y ceremonias y habían perdido de vista su objetivo, las tradiciones máximas, y leyes de hombres ocultaron de ellas las lecciones que Dios pretendía transmitir. Esas máximas y tradiciones se convirtieron en un obstáculo para su comprensión y práctica de la verdadera religión. Y cuando vino la realidad en la persona de Cristo, no reconocieron en el cumplimiento de todos sus tipos la sustancia de todas sus sombras. Se rechazó al antitipo y se aferraron a sus tipos y ceremonias inútiles. Palabras de vida del gran maestro.
página 34, párrafo 4, traducido del inglés. Tristemente, hoy quieren aceptar a Cristo mientras siguen arrastrando la sombra. Tratan de mezclar el viejo pacto con el nuevo, sin saber que así están ofendiendo nuevamente a Dios. Y quiero agregarle, mis hermanos, que están esperando al Mesías, como quien dice, como están haciendo los judíos en este momento. O sea, no aceptaron el sacrificio de Cristo. Noten, mis queridos hermanos, esta siguiente cita. Cristo relevó a sus discípulos de las preocupaciones y cargas de las antiguas obligaciones judías en ritos y ceremonias. Noten que aquí hacen mención del sistema completo de tipos y sombras. No alude únicamente a los sacrificios. Continúa la cita. Esos ya no poseían ninguna virtud, porque el tipo se estaba encontrando con el antitipo en sí mismo, la autoridad y el fundamento. Y vuelve y recalca, continúa la cita, de todas las ordenanzas judías que apuntaban a él como la gran y única eficaz ofrenda por los pecados del mundo. Recuerden que el contexto es todo el sistema de tipos y sombras. Entonces, más adelante ella dice, el continuar estos ritos sería un insulto a Jehová. Elena de White, Review and Herald, 14 de junio del 1898, traducido también del inglés. Poderosa Los cita. que promueven las fiestas dicen que aquí ella alude solamente a los sacrificios, pero el contexto del texto dice lo contrario. Y lo pudimos notar en el contexto de las demás citas que hemos presentado en el día de hoy, tanto de ella como de los pioneros. Si Cristo instituyó el rito de la Santa Cena en lugar de la Pascua, ¿cómo lo tomaría Cristo si elegimos por voluntad propia seguir celebrando la Pascua? Y recuerden que la Santa Cena se celebra en múltiples ocasiones al año, no una vez al año como la Pascua. Como dice Pablo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aplica tanto al sacrificio como a la fiesta, porque como tipos y sombras son inseparables. Así es, querido hermano. Esta verdad puede ser rechazada por muchos, porque contradice sus ideas preconcebidas o las ideas que le fueron inculcadas de parte del mesianismo. Pero Elena White habló claramente y sin rodeos cuando dijo lo siguiente: Cristo estaba parado en el punto de transición entre dos economías y sus dos grandes fiestas. Pausa. Noten, punto de transición alude a un cambio, no a un permanecer igual. Continúa la cita. El Inmaculado Cordero de Dios estaba a punto de presentarse como una ofrenda por el pecado, y así él traería a su fin el sistema de tipos y ceremonias. Pausa. Noten que ella especifica el sistema completo de tipos y sombras. No se refiere solo a los sacrificios. Continúa la cita diciendo que por 4,000 años apuntaban hacia su muerte. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el servicio que debía ser el memorial de su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre, mi querido hermano. Elena de White, deseado de toda la gente, páginas 652, párrafo 2, traducido del inglés. Obviamente, tengo que decir, más claro no canta el gallo. Amén. Mis queridos hermanos, esta es otra cita donde los que promueven la fiesta dicen que ella no quiso decir lo que dijo. Pero la verdad del asunto es que si usted no entiende lo que ella dijo, a las claras expresó, su problema no es teológico, sino su problema es con la Real Academia Española. Esto, en efecto, es el problema que demuestran estas personas. Con las otras citas de Elena White, donde supuestamente ellos dicen que ella dice que hay que guardar la fiesta, no entienden el contexto de lo que ella está diciendo, ni lo presentan en el contexto de todas estas citas que hemos presentado en esta mañana. Hacen igual que los trinitarios cuando eligen ciertas citas particulares que sacan de contexto. Eso es muy triste, mis queridos hermanos, y como pueden ver, es bien importante que nosotros podamos entender esto claramente. Bien,
Vamos a pasar ahora entonces a alguna de esas citas donde ellos dicen que ella dijo que había que guardar las fiestas. Y vamos a ver la siguiente cita en Consejo para los Maestros. Dice así: ¿no sería bueno que nosotros dedicásemos a Dios fiestas durante las cuales podríamos hacer revivir en nuestra mente el recuerdo del trato que Él nos ha dispensado? ¿No sería bueno considerar sus bendiciones pasadas? Recordar las amonestaciones impresionantes que dirigió a nuestras almas para que no nos olvidásemos de Él. El mundo tiene muchas fiestas y los hombres se han dejado enfrascar en deportes, carreras de caballo, juegos, hábitos de fumar y emborracharse. Muestran claramente bajo qué estandarte se hallan. Evidencian que no se hallan bajo el príncipe de la vida, sino que el príncipe de las tinieblas los rige y domina. ¿No tendrá el pueblo de Dios con más frecuencia santas convocaciones para dar gracias a Dios por sus ricas bendiciones? Consejo para los Maestros, página 327. Noten que ella no está hablando de fechas en específico, ni indica que celebremos las fiestas judías, porque ahí se estaría contradiciendo. Sino, ella está diciendo que celebremos más a menudo santas convocaciones para dar gracias a Dios por las bendiciones ya recibidas. Gloria sea nuestro Dios. Amén. Más adelante, mis queridos hermanos, ella dice lo siguiente: ¿no celebraremos santas fiestas para Dios? ¿No demostraremos que tenemos algo de entusiasmo en su servicio? Teniendo delante de nosotros el grande y ennoblecedor tema de la salvación, ¿permaneceremos tan fríos como estatuas de mármol? Si los hombres pueden agitarse tanto por un partido de cricket o una carrera de caballos o por otras cosas insensatas que no reportan bien a nadie, ¿permaneceremos nosotros inconmovibles cuando el plan de salvación nos es revelado? Celebre la escuela y la iglesia de aquí en adelante fiestas de regocijo para el Señor. Consejo para los Maestros, página 357, párrafo 1. Nuevamente, solo se refiere a celebrar santas convocaciones para dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas. No es un mandato a guardar las fiestas judías, mi querido hermano. Y esto es lo que tenemos que tener claro, mis queridos hermanos. Dios dio órdenes a los israelitas que observaran fiestas, días especiales en los cuales ningún trabajo innecesario era de hacerse, mas el tiempo era de ser dedicado a la consideración de las bendiciones que Él les había otorgado. Noten el contexto. Además de estos días especiales de fiestas religiosas de alegría y regocijo, la Pascua anual había de ser conmemorada. Recuerden que ya está hablando acerca de los israelitas. Dios requiere no menos de su pueblo en estos últimos días, en sacrificios y ofrendas que Él requirió de la nación judía. Obviamente ya no está hablando de matar cordero. Ella está hablando de sacrificios personales que hagamos y de entregar ofrendas para la obra de Dios. Amén. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 507, párrafo 1 y página 508, párrafo 1. Uno de los puntos importantes de estas santas convocaciones a las que ella alude es para que el pueblo llevara parte de las bendiciones que había recibido durante el año. Esto se usaría para el adelanto de la obra. Todo estaba fríamente calculado. Lea los párrafos completos, pues aquí solo presentamos en esta cita un resumen de ellos. Sí, mis queridos hermanos. En estas asambleas anuales, los corazones de jóvenes y ancianos recibían aliento para servir a Dios, al mismo tiempo que el trato amistoso de los habitantes de las diferentes partes de la tierra reforzaba los vínculos que los unían a Dios y unos a otros. También hoy sería bueno que el pueblo de Dios celebrara
una fiesta de las cabañas, una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios les ha otorgado, como los hijos de Israel celebraban la liberación que Dios había concebido a sus padres y también como los había protegido milagrosamente a ellos mismos durante sus peregrinaciones después de la salida de Egipto. Así debemos recordar con gratitud los diferentes medios que Él ideó para apartarnos del mundo y de las tinieblas del error y para llevarnos a la luz preciosa de su gracia y de su verdad. Patriarcas y Profetas, página 523, párrafo 2. Al decir una fiesta de las cabañas, lo que está diciendo es que se haga algo parecido a lo que se había hecho en la fiesta de las cabañas. No dice que se celebre la fiesta de las cabañas, ni que se hagan enramadas, sino que presenta los beneficios que recibía el antiguo pueblo de Israel cuando participaba de estas fiestas solemnes. Amén. Los corazones de jóvenes y ancianos recibían aliento para servir a Dios. El trato amistoso de los habitantes de las diferentes partes de la tierra reforzaba los vínculos que los unían a Dios y unos a otros. Señala los beneficios que recibían los hebreos y que nosotros podemos recibir si hiciéramos algo similar. Ella explica que si ellos celebraron su liberación, así debemos recordar con gratitud los diferentes medios que Él ideó para apartarnos del mundo y de las tinieblas del error y para llevarnos a la luz preciosa de su gracia y de su verdad. Más claro no canta el gallo, mis hermanos. Eso es así, mis queridos hermanos. Como pueden ver, había un propósito en esos congresos campestres que celebraban los pioneros adventistas. Y todo era para el adelanto de la obra, para mantener a los hermanos motivados en la obra y para acercarnos más a Dios. No era para celebrar las fiestas judías. Para nada. En el párrafo 4 de esa misma página, ella explica lo siguiente. Pongan atención. Ella dice, sufrimos una pérdida si hacemos caso omiso del privilegio de reunirnos para fortalecernos y alentarnos los unos a los otros en el servicio de Dios. Las verdades de su palabra pierden entonces para nuestra mente su vigor e importancia. Nuestro corazón deja de sentirse iluminado e inspirado por la influencia santificadora y decae nuestra espiritualidad. Había un propósito muy claro y no era meramente de que llegara una fecha o alguna otra razón. Sí, señor. Había un propósito y era para fortalecer la fe y el ánimo del pueblo de Dios. Patriarcas y Profetas, página 523, párrafo 4. Esos privilegios los pioneros adventistas lo aplicaron a los congresos campestres que se hacían varias veces al año. Y su labor fue bendecida y se propagó el mensaje adventista como la pólvora. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6. Les voy a pedir por favor que anoten esto porque es bien importante. Testimonios para la Iglesia, tomo 6. En la segunda sección del libro, bajo el título La obra evangélica y bajo el subtítulo Los congresos campestres, hay 39 páginas donde ella explica la importancia y todo lo relacionado a los congresos campestres. Desde la página 39 hasta la página 78. Por favor, son casi 40 páginas. Por favor, saque el tiempo y lea para que usted pueda entender la importancia de celebrar estos congresos campestres, pero que no están atados a ninguna fecha, porque vamos a recibir una bendición.
pero nosotros no estamos sujetos al sistema de tipos y sombras que estaban los judíos. Ahora yo sé, 40 páginas, pues mira, muchos no lo quieren leer precisamente por la cantidad de páginas. Otros porque le va a aguar sus fiestas. Pero eso no cambia el hecho cuando los cristianos se reúnen, en la fecha que sea, para adorar a Dios. Amén. Ofrendar de sus bendiciones recibidas y para compartir en camaradería cristiana. Dios los bendice mediante su Santo Espíritu. Mis queridos hermanos, en el mes de septiembre, en Argentina, los ministerios no trinitarios se van a estar reuniendo comenzando el mes y van a tener un congreso campestre. No importa la fecha que ellos se van a reunir. Lo importante es que se van a reunir todos estos ministerios para adorar a Dios y al reunirse en esta santa convocación que no se tiene que regir por ninguna fecha, van a ser bendecidos por Dios. Amén. ¿Por qué? Pues mira, se van a reunir todas estas personas para adorar al único Dios verdadero. Y van a venir personas de diferentes partes del mundo. Cuando todos estos hermanos en la fe se congreguen y compartan en adoración, cuando ellos compartan cómo Dios ha obrado en su vida durante los últimos años, lo único que puede haber es bendición. Alabado sea Dios. Mis queridos hermanos, no tenemos tiempo para más. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado y Juan Berganzo. Que el Señor los bendiga. Hasta el próximo programa. Que el Señor les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.